mal de la abogacía catalana, que fue la única que me respaldó cuando pedí amparo al Colegio de Abogados de Madrid. El Colegio de Abogados de Madrid no solo me respaldó, sino que aprovecharon de pasada de respaldar al juez Llarena. Entonces me dice hoy, no sé, ¿te acuerdas? Le digo, sí, en tal sitio, tal día. ¿Por qué? Porque lo tengo muy presente, porque fue un respaldo que además se agradece mucho y siempre lo hemos agradecido, tanto yo como la gente del despacho. A mí, sí, es verdad, lo que me preocupa mucho son determinadas cosas que yo cuento en el libro, pero una de esas es el tema de la interpretación poco democrática del derecho. Y el otro tema, que lo ha mencionado también el compañero, que para mí es fundamental, se ha instalado un relato de que hay defensas técnicas y defensas políticas. Y eso es falso, pero es falso como es falso otras muchas cosas que se han ido instalando a lo largo de todo este año y medio. ¿Por qué digo que es falso? Miren, no hay cosa más compleja que demostrar en un juicio una vulneración de derechos fundamentales. Demostrar de quién son las huellas que hay en un cuchillo es sencillo, es una pericial dactiloscópica y las huellas son de tal persona. Demostrar que un juez tiene una actuación parcial es muy complejo, técnicamente es muy difícil. Demostrar que un tribunal está vulnerando un derecho fundamental, por ejemplo el derecho a la defensa, técnicamente también es muy difícil. Y demostrarlo en las condiciones y con lo que requiere, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es muy complejo. Fíjense que el otro día el juez Marchena abronca a uno de los compañeros diciéndole que, porque insistió a Andreu van den Eyden en que se exhibiesen los vídeos, y el juez le dijo, eso es para la galería. No, en realidad eso es para Estrasburgo. Lo que pasa es que para Marchena la galería es Estrasburgo, o Estrasburgo es la galería. Bueno, Estrasburgo es un tribunal de ámbito internacional y requiere unas ciertas cosas, entre otras, haber hecho el trabajo previamente y haberle dado al órgano nacional, y en este caso nunca mejor dicho nacional, la oportunidad de rectificar el error o la vulneración. Es decir, uno no puede llegar directamente a reclamar en Estrasburgo algo que no haya planteado en el Supremo. Pero fíjense ustedes también por dónde se habla de defensas técnicas y defensas políticas. Y se alaba una defensa que la prensa española considera técnica. Pero tal vez no es tan técnica si miramos el recorrido que va a haber que hacer, porque si uno va a discutir si ha habido más o menos violencia, si la violencia fue de un color o de otro, y en paralelo está asumiendo que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, cuando haya sentencia, esa sentencia para esa defensa no es recurrible ni ante el Tribunal Constitucional ni ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque no pueden, de buenas a primeras, decir, y además hemos vulnerado todos los derechos en el juicio anterior. La respuesta va a ser, oiga, perdone, usted no ha reclamado nada antes. Y después va a decir, perdone, usted mismo ha declarado tal cosa, de que no hubo esa vulneración. ¿Qué quiere decir? Que lo que parece una cosa no siempre lo es. Es verdad, es un juicio político y es un juicio a políticos, acusados por políticos y enjuiciados por personas que están tomando una postura política. Pero eso no significa que esto sea un debate parlamentario, esto significa que es un juicio en el que evidentemente hay cosas técnicas a discutir, ¿no? Y usted yo creo que muchas de las cosas que yo cuento en el libro tienen que ver con algo que, si ustedes hacen memoria, está ahí y no hay que ir tan lejos. El Tribunal Supremo lleva 1 año y medio viviendo de relatos. La gente joven sabe lo que son relatos, la gente de nuestra edad también lo sabe, se llaman cuentos chinos. ¿En qué sentido de relatos? Yo me acuerdo cuando el juez Llarena el 5 de diciembre retiró la euroorden,
a Bélgica, el relato fue: qué gran estratega es Llarena. Yo me agarraba la cabeza a dos manos diciendo: vaya charco en el que se ha metido, porque esto no había pasado nunca en el sistema euroorden. ¿Por qué no había pasado nunca? Porque es efectivo que algunas veces se retiran euroórdenes cuando una vez se va a ejecutar se dan cuenta, bueno, a ver, perdona, efectivamente el delito estaba prescrito, o resulta que ha aparecido una prueba que hace imposible el hecho. Bien, pero aquí era por estrategia, supuestamente. En enero del 18, cuando el presidente Puigdemont viaja a Dinamarca, Llarena se niega a cursar una euroorden y emite una resolución, un auto que está enmarcado en la biblioteca, debe estar, de todas las facultades de Derecho de Dinamarca, en la cual él dice que no podía cursarla porque podía dar pie a un juicio disímil, ya que no en todos los países se tiene una comprensión y aplicación idéntica del derecho penal. Vamos a ver, en el sistema euroorden se parte de la base que lo tenemos en todos los países, una confianza mutua y una aplicación bastante similar. Es decir, se estaba en un párrafo cargando el sistema euroorden. Cuando en marzo cursa la siguiente euroorden y el presidente Puigdemont es detenido en Alemania, toda la prensa instaló el relato de que hasta ahí había llegado toda la estrategia internacional. De hecho, me acuerdo una portada antológica del diario ABC, que eran dos togas dándose la mano y decían Danke, que me imagino que para averiguar cómo se decía gracias en alemán han tenido que ir al diccionario. Pero al día siguiente la portada era la foto de la prisión de Neumünster y decía: Alemania marca el camino de regreso de los prófugos. Perdón, era una portada en la que salían las fotos de todos, esto fue claro, el día 27, eran las fotos de todos los exiliados. Y al día siguiente, el 28, era la foto de la prisión de Neumünster que decía: aquí esperará Puigdemont a su entrega a España. 8 días después estaba en libertad. Entonces hubo un nuevo relato. ¿Cuál fue el relato? Alemania se ha excedido, Alemania se ha saltado las normas europeas, vamos a plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo la verdad que decía, pero este señor parece que no sabe ni castellano, porque prejudicial ya indica que es antes del juicio, y Alemania ya había resuelto que le dejaba en libertad. Pero es que además, la cuestión prejudicial es que el juez que va a decidir dice: señores de Luxemburgo, esta norma que quiero aplicar, primero, sigue en vigor, y segundo, ¿cómo se interpreta? Lo que no puede decir es: oiga, mire, ese de allá que no me ha dado en el gusto, ha aplicado una norma que todavía no sé cuál es porque no me la han traducido, y yo quisiera saber si está bien aplicado o no. Es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es una tertulia, es un tribunal de justicia muy serio, al que no se puede acudir por estas cosas. Ahora, por ejemplo, la nueva discusión ha sido lo de la inmunidad del presidente Puigdemont. Bueno, a mí no deja de sorprenderme una cosa que yo siempre insisto. El presidente Puigdemont en una entrevista dijo que se presentaba a las elecciones europeas. Y a partir de ahí, en esa misma mañana, hubo una cantidad de expertos sobre inmunidad europea que opinaban de todo. Y nosotros estábamos en el despacho y decíamos: ¿y nosotros por qué nos tiramos 3 meses estudiando este tema para llegar a una conclusión? O sea, la verdad es que era para decirle a todo el mundo: estáis todos despedidos porque somos unos inútiles. O sea, 3 meses estudiando cuando en cualquier tertulia en 10 minutos lo tenían claro. Y eso va siendo una vez y otra y otra, y al final, mal que mal, yo creo que el tiempo va demostrando que el derecho, que es un instrumento, como tú dices, para cambiar la realidad, para luchar por una realidad mejor, requiere, entre otras cosas, mucho estudio y tener una idea muy clara. Yo me imagino que todos los que están siguiendo el juicio sabrán eso de que el juez Marchena encapsula los interrogatorios en el sentido de que si el testigo no es propuesto por uno solo puede preguntar en relación a
el motivo por el cual se citó a ese testigo. Bueno, eso, que no deja de ser una trampa, se gestó, si no me equivoco mal, aproximadamente a finales de octubre, 1 de noviembre del 18, cuando vino una providencia muy pequeña del Supremo que decía que las partes tendrán que justificar la pertinencia de la prueba que van a proponer. Yo vi esa providencia y dije, esto pinta fatal. ¿Qué se hizo? Los compañeros justificaron para qué pedían la prueba. Y la Fiscalía también. Y a partir de ahí acudieron a un artículo, que es el 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para acotar los interrogatorios. Bueno, aparte de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal es de 1888, ese es uno de los artículos que nunca ha sido reformado. Es decir, ese artículo no ha pasado por el filtro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni siquiera la Constitución Española. No ha pasado por ese filtro. Como no ha pasado por ese filtro, no está adaptado a esos filtros de derechos fundamentales, el juez, a la hora de aplicarlo, tiene que interpretarlo en una determinada forma, que no es la literal. Es verdad, el Código Civil dice que las normas se interpretarán, en primer lugar, de manera literal. Pero claro, una ley de 1888 no se puede interpretar literalmente. Les pongo un ejemplo. Las casaciones tienen más plazo, o tenían hasta hace poco más plazos, si provenían contra una resolución de Canarias. ¿Lógico? Había una serie de días de navegación y después en carreta para Madrid. Pero creo que hoy en día, con LexNet, el día que funciona, llega más o menos de manera inmediata, ¿no? Entonces, hay que ir adaptando esas cosas. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dicho, no, esto no es así, esto es de esta forma. ¿Y saben lo más triste? En la última vez que el Tribunal Supremo se pronunció sobre el artículo 708 fue en el año 2015. Y se pronunció en el sentido que yo os estoy explicando la norma. Pero lo más triste de todo es que esa sentencia la dictan, la escribe el que está a la derecha del señor Marchena y la votan a favor los otros que están a su derecha. Es decir, hay una jurisprudencia pre-proceso y habrá otra post-proceso. Y eso a mí me lleva a una conclusión, y es que no están haciendo ningún esfuerzo de cara a lo que Marchena define como la galería, es decir, de cara al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo creo que el Tribunal Supremo ha dado por perdida la batalla europea y lo único que le interesa es jugar sus cartas en corto y medio plazo. Y esas cartas tienen mucho que ver con distintas situaciones. Y les voy a decir una cosa. Una de esas situaciones, a mi juicio, es, en estos momentos hay un objetivo claro. Lo que le molesta al Tribunal Supremo y lo que le molesta a una parte del Estado, básicamente es lo que se ha hecho y se está haciendo en el extranjero. Y eso es así de simple. Es eso lo que le está molestando. ¿Por qué? Porque esto era, yo me lo guiso, yo me lo como, y aquí ni Dios se va a enterar. Vamos a hacer lo que llevamos haciendo muchos años. En su día fue el todo es ETA, ahora es el todo es el proceso. Y bueno, en ese contexto es como funcionan y como más cómodos se sienten. Y ustedes van a ver en el libro que muchas veces nosotros hemos ido por delante por una sencilla razón. Primero, porque son previsibles, porque están reproduciendo un modelo que ya han utilizado. Y segundo, porque hay todo un mundo más allá de los Pirineos. Ustedes están cerca de los Pirineos, pero en Madrid a veces los Pirineos quedan lejos, ya cruzando es un problemón. Y empiezan a surgir teorías, ideas que son muy locas. O sea, yo el otro día hablaba con unos amigos en Madrid y le digo, mira, hagamos una prueba. Cruza la frontera y en la primera gasolinera, métete, coge al primero que pillas ahí que sea extranjero y pregúntale sobre esto, a ver qué te dice. ¿A qué me refería yo?
Me refería a esa anormalidad democrática que consiste en que un partido político que se presenta a las elecciones esté en las mañanas acusando en un lado del estrado a políticos que se presentan a las elecciones en el otro lado y que están siendo enjuiciados por al menos 2 personas que por las tardes están en la Junta Electoral Central, que tiene que velar por la transparencia y equilibrio en el proceso electoral. O sea, esto básicamente es, venden las entradas, hacen de acomodador, presentan el espectáculo, toman a las fieras y después se suben al trapecio y dictan una sentencia. Un circo pobre. Pero ese tema... En ese tema, la respuesta es, les tocó al azar. Sí, es verdad, fue por insaculación, es decir, se saca al azar, pero de una bolsita así de pequeña. Es decir, si no eran estos 2, eran otros 2. Esto es lo que yo digo, crucen la frontera y explíquenlo. Vamos a hacer el ridículo una vez más. Si hasta el momento todo lo que se ha hecho afuera, no hemos inventado nada, está todo ahí. España, en el 86, entra en la Unión Europea, en esa época la Comunidad Económica Europea, estamos en Europa, hay una serie de normas, es verdad, yo ahí creo que hay un problema. La Unión Europea tiene mucha letra pequeña. Y aquí solo se compró la historia de las subvenciones para hacer carreteras, aves, estaciones en Camp de Tarragona, en Cuenca, pero no se leyeron la letra pequeña, y la letra pequeña del contrato de admisión a ese club tiene cosas muy jodidas. Por ejemplo, principios democráticos, que claro que son un coñazo, obviamente que son un coñazo, y más todavía si uno gobierna. O sea, ¿a quién le interesa ser gobernante y más encima estar atado por principios democráticos? Pero tiene otra cosa que también es complicada en este caso concreto, que es el trato a las minorías. Sí, ustedes son una minoría, a efectos legales. Es decir, dentro del Estado español, los catalanes son una minoría, los vascos son una minoría, los gallegos son una minoría, y miren por dónde. Ustedes tienen un puñado de derechos que no están siendo respetados. Pero también las leyes y los tratados van por orden. Y fíjense que vuestros derechos están reconocidos en el artículo 2. Es decir, se crea la entidad, el club, y en el 2 ya os reconocen los derechos. Los derechos que no se están respetando. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que nos metimos tal vez muy a la ligera en un club de demócratas y ahora se cabrean cuando se exige el cumplimiento de las reglas del club. Miren, ayer yo veía a Tiger Woods poniéndose una chaqueta verde. ¿Quién narices se va a poner una chaqueta verde si no hay cosa más hortera que una chaqueta verde? Él se ponía la chaqueta verde porque es la regla de ese club. Y estaba orgulloso de la chaqueta verde. Bueno, la chaqueta que nos ponen en Europa es una que dice democracia, que dice derechos fundamentales, que dice derechos a las minorías, que dice una serie de cosas. ¿Ustedes creen que esto era llegar, gritar, abrazarse y somos todos miembros y mira, pasa por caja y déjame aquí el dinero? No, no era así. Lo que está pasando y lo que va a seguir pasando tiene mucho que ver con la falta de comprensión de que la Tierra no es plana ni termina en los Pirineos. Pero esto ya es una cosa antigua. A España le ha pasado mucho el tema de que la Tierra no es plana. O sea, ya son casi 500, más de 500 años en que deberían de haberse dado cuenta que había una curvatura, que se podía dar la vuelta y, sobre todo, que hay cosas que no se hacen. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal que en estos momentos existe? Y yo no sé si es un objetivo solo de una parte del Estado y si esa parte del Estado está sola o en compañía de otros. Pero ahora el objetivo básicamente es anular al presidente Puigdemont y el trabajo que se está haciendo en el extranjero. No hay cosa que les
genere mayor pánico que el presidente Puigdemont tenga grupo parlamentario en la próxima legislatura en Madrid. Les produce pánico. ¿Por qué? Porque se va a necesitar hablar, se va a necesitar legislar, se va a necesitar tener una tribuna, y lo que no quieren es que ni el presidente Puigdemont ni su partido puedan hablar ni tengan tribuna. Ese es un objetivo que lo tienen clarísimo. Y ahí apuntan casi todas las decisiones que se están tomando en las últimas semanas y cómo se están manejando determinadas cosas. ¿Por qué? Porque ella dice, mira, ya han asimilado que el presidente Puigdemont sea eurodiputado. Dice, vale, que sea eurodiputado, pero aquí no van a hablar. Claro, para hablar hay que tener grupo parlamentario. Y ellos han hecho sus cuentas de que no va a haber grupo parlamentario. Y eso le viene bien a muchos. Y como le viene bien a muchos, ahí se suman muchas sinergias para tratar de que eso no se logre. Pero claro, parte de la internacionalización consiste en una cosa que Comín, yo la cuento en el libro y Comín la explica muy bien, es el rescate. Es decir, que todo lo que se está haciendo afuera tiene como objetivo introducirlo tanto dentro del proceso judicial como del todo lo que es el proceso en contra de los derechos del pueblo catalán. Porque a veces estamos muy centrados en el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Es el único juicio que tenemos? Cuando nos demos cuenta, nos vamos a pasar los próximos 3 años de juicios. Porque en la teoría de todo el proceso se ha actuado en círculos concéntricos. El primero fue a la cúpula del gobierno, que es la que está en el Supremo, en la Audiencia Nacional pendiente de juicio de Trapero y algunos miembros de la mesa que quedaron para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En el segundo nivel vienen los procesados de la semana pasada, que es el segundo nivel de la administración, un círculo más amplio. En el tercer nivel, ¿quién viene? Muchos que son alcaldes, personalidades y ciudadanos. No se olviden de que la Fiscalía hace 2 semanas atrás pidió en el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona que se imputase una serie de denunciantes de la violencia policial, y el delito es el de haber participado en el referéndum del 1. Es decir, ya vamos a un círculo más amplio. Y cuando haya sentencia en el Supremo, igual el círculo se amplía. ¿Por qué se amplía? Porque si los presidentes de Òmnium y de ANC son condenados, ¿qué impide legalizar a las 2 asociaciones que ellos dirigían? Lo siento, a mí me gusta ser claro, pero la pregunta es, ¿qué lo impide? Porque esto ya se hizo. Sumario 3502, 35-2002, contra las Enrico Tabernas, que a todos les sonará, pero todos pensarán que tiene algo que ver con esta. Bueno, hay Enrico Tabernas que eran asociaciones con más de 100 años de antigüedad. Más de 100 años. Asociación de amigos del Chacolí, de esto, de lo otro, que tenían su Enrico Taberna. Terminaron todos sentados para juicio. Y muchos condenados. Era un círculo ya más amplio. Y después, ¿qué impide ampliar más el círculo? Hace ya bastantes años, una serie de abogados fueron detenidos acusados de ser miembros de la organización terrorista ETA. Algunos de ellos, como Arantxa Zureta, se pasaron más de 2 años en régimen de aislamiento y ahora llevan, creo, si no me equivoco mal, 5 años esperando el juicio, porque ahora no les interesa el juicio, porque ese círculo ya era más grande. Y así, esta teoría de todo es ETA y ahora todo es el proceso, contra ETA fue fácil, había violencia. Contra el proceso es más complejo, no hay violencia. Bueno, eso es lo que decimos, todo lo que hemos visto, lo sucedido. Pero el señor Marchena ya gestó una doctrina, una jurisprudencia, que es la violencia ambiental. Eso está en una sentencia del Supremo de la cual fue ponente Marchena. Nosotros defendimos ahí una serie de personas que participaron en una manifestación que se llamó Aturem el Parlamento.
que rodearon el Parlamento e impedían que llegaran los políticos al Parlamento de Cataluña hace años. En la Audiencia Nacional, milagrosamente, le sacamos a todos absueltos. La Fiscalía recurrió y al final hubo 4 condenados en base a una doctrina nueva de Marchena. La violencia no necesariamente tiene que ser física, sino que se puede gestar a través de una violencia ambiental cuando la masa, es decir, los manifestantes, están en una actitud que impiden el desarrollo normal de la actividad. Si a Turema el Parlamento fue violento, por lógica el 1O también lo fue. Porque a Turema el Parlamento estaba exclusivamente delimitado en torno al Parque de la Ciudadela en Barcelona, no a toda Cataluña. Y veréis cómo ese concepto se va a traer a la sentencia. Pero aquí nada se ha dejado al azar. Si ustedes se acuerdan, cuando declaró Jordi Cuixart en el juicio, le preguntaron por un tuit de Òmnium en el cual convocaban o avisaban de ir a manifestarse el 20S a 4 sitios distintos. Y ustedes dirán lo mismo que dice cualquier ciudadano: ¿qué más da ese tuit? Bueno, hay una sentencia por la que se condenó por parte del Tribunal Supremo al músico de Defcon 2, César Strawberry. El ponente fue Marchena, en la cual se estableció que los tuits tenían literosuficiencia bastante. ¿Qué significa eso en lenguaje coloquial? Que un tuit literalmente dice lo que dice y ha de ser interpretado en su literalidad y en sus 140 caracteres. Que el contexto del tuit da lo mismo. A César le sacamos absuelto de la Nacional y en el Supremo le condenaron. Esa sentencia está recurrida ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso y lo ha metido en el cajón ese de aquí te esperas. Pero esa doctrina también la estableció y la diseñó Marchena. Y si ustedes se acuerdan, en un momento dado, Jordi Cuixart está contestando algo y Marchena dice: ya resolverá el tribunal. La frase es lapidaria. No, si el tribunal resolvió hace 4 años en lo de César Strawberry, diciendo esto. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Aquí hay cosas que vienen de más atrás. El recorte de libertades no nació el 1 de octubre. Se viene gestando desde hace varios años con una composición del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional hecha a medida. Y cuando digo hecha a medida, me refiero a con incorporaciones de personas muy determinantes, tanto en un sitio como el otro. Fíjense ustedes que en el Tribunal Constitucional hay un juez coordinador para todos los asuntos de Cataluña. Yo me he repasado la ley orgánica del Tribunal Constitucional y no encuentro esa figura. Pero no es un juez cualquiera. Es un juez que es miembro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Cuando nosotros demandamos al juez Llarena y nos trataron como perros verdes, se rieron de nosotros hasta que empezó a correr el reloj de camino al 4 de septiembre del año pasado, que se tenía que presentar. Hubo 2 personas que gestionaron y presionaron al gobierno de Pedro Sánchez para que asumieran el costo de la defensa de Llarena. Es información publicada. Uno fue el paisano Borrell. No reneguéis de él porque es paisano, O sea, que eso ya me lo sé. No, yo a ese no lo conozco nada. Es de por aquí. Y el otro fue Cándido Conde Pumpido, magistrado de la Sala Segunda del Supremo, actualmente en el Tribunal Constitucional y coordinador de los asuntos catalanes en el Constitucional. Que además
se tendrá que pronunciar sobre diversos recursos que están pendientes y se tendrá que pronunciar también sobre los recursos que vayan a llegar. Pero perdón, si estaba haciendo una gestión directa que excede el ámbito de sus competencias en favor del juez instructor, que es de donde surge todo lo que va a tener que revisar posteriormente. Y una vez más, no pasa nada. Es todo normal, somos todos amigos y esto es una democracia. En realidad, yo no digo que España no sea una democracia, solo que realmente para ser una democracia de calidad le falta un recorrido bastante amplio todavía. Y le falta algo que es fundamental, que tiene que ver con la cultura democrática. Y yo pongo un ejemplo. Hay unos señores en Escocia que llevan faldita y un día dicen que se quieren independizar y que van a hacer un referéndum. Los ingleses dicen, no me gusta nada esta idea, pero bueno, lo tenemos que organizar. Hacen campaña en contra, pero lo último que se les ocurriría sería no organizar el referéndum o no permitirlo, y mucho menos criminalizar el referéndum. ¿Eso cómo se llama? Se llama cultura democrática. Son las reglas del juego. Aquí lo que ha pasado es que se ha criminalizado lo que el tribunal alemán en Schleswig-Holstein dijo, no pasa del ejercicio de derechos políticos que, nos guste o no, toda democracia debe tolerar si quiere seguir siéndolo. Esa es la clave de todo. Hay un país europeo que ha dicho eso. Hay otro país como Bélgica que cuando lo iba a decir, el juez Llarena entró en pánico y retiró el euroorden. Y la hostia que se iban a llevar en Escocia, yo creo que todavía no son capaces de imaginársela. Pero retiran la euroorden a todos los países, retiran la orden internacional de captura de Malta también, por pánico. Y yo creo que desde la perspectiva de ellos hicieron bien retirándola de Escocia. Iba a ser un bochorno. Entre otras cosas, si ustedes vieron el día sábado la entrevista que hubo a Hugh Dore, que fue jefe de toda la policía antidisturbios del Reino Unido. A ver, los españoles siempre dicen, no, es que esta manifestación fue un poco violenta. No tienen idea de lo que es una manifestación violenta. Los ingleses, cuando se manifiestan y se ponen violentos, se ponen burros, se ponen muy burros. Y este señor era el encargado de que esas cosas se recondujesen. Bien, y es un experto que ha estado en 1001 sitios haciendo valoraciones, es muy respetado, menos en el Tribunal Supremo, en todos los demás sitios es una persona muy respetada. Y él dijo, si no me confundo, creo que no tenemos un delito como tal. Y es verdad. No existe ese delito. El fiscal escocés en un momento dado dijo, lo más parecido que tenemos sería un delito de traición a la patria. Y en una de las vistas, nosotros le pedimos al juez, a ver, ahí se debate, pero siempre se canaliza a través del juez. Le pedimos al juez si le podía pedir al fiscal que estaba al lado, que nos indicase si la jurisprudencia en que él había encontrado era de algún tribunal civil o solo de tribunales militares en tiempo de guerra. Y el fiscal dijo, solo tribunales militares en tiempo de guerra. Y el juez dijo, ya apuntó. Lo mismo que hizo el día que compareció Clara Ponsati por primera vez ante él para la medida de libertad o prisión. Cuando él ve a Clara desde un estrado alto, se gira hacia el fiscal y le dice, perdone, ¿el delito cuál era, señor fiscal? El fiscal dice rebelión y él dice, rebelión. Nosotros ese día ya sabíamos que habíamos ganado. Bastaba estar ahí y ver la situación y lo sabíamos. Como sabemos que cuando llegue la tercera euroorden, también la vamos a ganar. Pero la vamos a ganar no porque seamos chulos, la vamos a ganar porque lo que no encaja son los hechos. Da lo mismo cómo los vistan.
los pueden vestir de orden de detención, los pueden vestir de autoprocesamiento o lo pueden vestir de sentencia condenatoria. El problema son los hechos. Estos hechos en Europa, bueno, sí, hay una parte de Europa, la parte europea de Turquía, en que sí podrían ser rebelión, pero en el resto de Europa, en general, en un entendimiento democrático, esto evidentemente no da más que para una manifestación. Y fíjense por dónde que el señor Llarena, un día en un acto desesperadito, mandó una serie de cosas a Alemania, y entre esas un escrito muy esotérico que terminaba diciendo: en todo caso, esto tiene que ser algún delito, porque no puede ser que en su código penal no sea estos hechos encajables en este, o en este, o en este, o en este, o en este, y de una lista como de 12 delitos. Schlesinger dijo: pues no es encajable. El problema no es que en Alemania no exista la rebelión. Claro que existe un delito de rebelión. Claro que existe un delito de desórdenes públicos. Claro que existe un delito de atentado a la autoridad. El problema no son los tipos penales, sino los hechos. Y a mí lo que más me ha sorprendido en toda esta historia es lo poco que estos gurús del derecho saben de derecho. En extradición, y yo pongo un ejemplo que uso muchas veces, cuando yo veo a algún juez que anda pardillo, siempre saco el mismo ejemplo. En la extradición y la euroorden no dejan de serlo, lo que un tribunal tiene que ver es este hecho, que en España se llama de tal forma, en mi derecho, ¿cómo se llama? No se trata de que tengamos delitos que se llamen igual. Y les pongo un ejemplo: tráfico de drogas. En España lo hay y en Arabia Saudita lo hay. Y los sauditas mandan una reclamación por tráfico de droga en contra de una persona. Cuando uno se lee los hechos, dice: coño, pero si estaba vendiendo whisky, esto no tiene encaje en mi derecho penal. No se trata del delito como se llama, se trata del hecho. Entonces, si se trata del hecho, hay un problema en toda la concepción de los portavoces oficiosos, oficiales bueno, mejor me guardo el término, que tiene el Supremo circulando por los medios de comunicación. Alemania no se excedió ni medio centímetro cuando denegó la euroorden. La euroorden tiene dos partes: si es un delito de catálogo, no tengo nada ni siquiera que revisar, y si no lo es, tengo que ver si concurre la doble incriminación, que el hecho sea delito aquí y acá. Y eso fue lo que hizo. Los hechos del auto de procesamiento fueron los que se analizaron. Y además, gracias al señor Llarena, ese eximio jurista de la Plaza de la Salesa de Madrid, contamos con la misma prueba con la que se está contando en el Tribunal Supremo. Todos esos vídeos que ustedes no han visto, los jueces de Schleswig sí los vieron. 72 vídeos. No sé cuántos gigas de memoria. Las declaraciones, los atestados, los informes de la Guardia Civil, todo eso. Habéis pagado las traducciones, porque las pagó el Estado español, al alemán, de todo eso, y todo eso fue lo que valoraron para decir: esto no excede del ámbito del ejercicio de derechos políticos y civiles que toda democracia tiene que tolerar si quiere seguir siendo. Y aquí los presos políticos van a ser condenados por unos hechos que, más allá de los Pirineos, no dan ni siquiera para desobediencia. Y cuando digo ni siquiera para desobediencia, es que lo dice muy claro Schleswig, porque el juez Llarena le planteó todo tipo de delitos. Hasta, incluso, el juez Llarena, que no debe ser un lector muy, digamos, centrado en los temas, insistió en la sedición a pesar de que le informamos por activa y por pasiva que como delito había sido derogado en Alemania en el año 70. Y citaron en 3 escritos un artículo del Código Penal alemán derogado en el año 70. Yo, la verdad que un día se lo pregunté al presidente, porque yo me le dije: presidente, ¿este trabaja para nosotros? Porque claro,
a mí no se me informa de todo, entonces yo dije, pues mira, puede ser que esté trabajando y no lo sepamos, como vivía en Barcelona, pues dije, pues hay un arreglo por ahí, ¿no? Y la verdad es que muchas veces es una sensación de que la bandera les nubla la vista y les impide hacer una cosa que es preceptiva que los jueces hagan, que es resolver desde la imparcialidad. Y muchas veces en Cataluña he escuchado que en España no hay independencia judicial. Yo creo que ese es un error de percepción y déjenme explicarlo. Yo estoy convencido de que sí hay independencia judicial, tanta como que el Tribunal Supremo tiene su propia agenda política. El hecho de que hayan sido designados a dedo por partidos políticos, por el Congreso, y que tengan sus afinidades políticas, no significa que exista un hilo conductor permanente. De hecho, si hacemos un análisis, probablemente os daréis cuenta que ya en diciembre del 17, Rajoy no quería y no se sentía cómodo con este procedimiento. Y que a lo largo del gobierno de Pedro Sánchez tampoco se ha sentido cómodo con este procedimiento. Pero ¿saben cuál es el problema? Que el Supremo está encantado de conocerse y feliz con el procedimiento. Y ellos tienen una agenda política propia. Y eso nos lleva, y ya para terminar, a una cosa que para mí es peligrosísima. El Poder Judicial, las altas instancias jurisdiccionales, no estoy hablando de los juzgados aquí de Lleida, ni los juzgados de Barcelona, ni los de Madrid, porque hay más de 5.000 jueces todos los días haciendo justicia en España con escasos recursos, sino ante una cuestión que es fundamental. El Poder Judicial, las altas instancias jurisdiccionales, no tienen lo que los americanos llaman checks and balance, no tienen contrapoderes. Y si un poder no tiene un contrapoder fuera de ese propio poder, se vuelve peligroso. Y les pongo un ejemplo. Digamos que yo ahora considero que tengo que meter una querella contra Marchena mañana. ¿Saben quiénes lo resuelven? 5 de los 6 que están sentados al lado suyo. Como cuando se metió una querella contra Llarena. La resolvió Marchena y los otros 4 miembros de la sala de admisiones. Bueno, cuando el poder político, el ejecutivo, se excede o no cumple con lo que se espera de él, hay mecanismos. De hecho, hay uno que se llama moción de censura, que la hemos visto aplicada el otro día. Cuando en el poder legislativo se cometen errores o se cometen delitos, hay otro poder del Estado que puede actuar. Cuando las altas instancias jurisdiccionales en España se exceden, se van de copas, porque no hay forma de exigirle responsabilidad. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen, y un poder que no tiene checks and balance, que no tiene contrapesos, que no tiene un contrapoder, es un poder peligroso. Y yo creo que lo que estamos viendo es la acción desplegada por un poder que se ha vuelto peligroso. Es decir, esos señores que están ahí y su presidente tienen una cosa que es tremendamente grave: el botón nuclear de la justicia española. Y perdonen, eso del botón nuclear de la justicia española se lo he escuchado yo decir a Marchena un día en una cena. Muchas gracias.